gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo. Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos un tema crucial, el avance de los populismos, tanto de izquierda como de derecha, y pues cómo están afectando la democracia y el equilibrio de poderes, especialmente en México, con los recientes eventos como el cambio de postura del ministro Pérez Dayán en la Suprema Corte y el nuevo impulso, el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. El populismo está dejando huellas profundas, no solo en América Latina, sino también en otras partes del mundo. Vamos a analizar esto más. Para entender el impacto del populismo en México, vamos a revisar algunos hechos recientes. Uno de los más alarmantes es el cambio de postura. ¿Se acuerda usted del ministro Pérez Dayán en la Suprema Corte, que acaba de votar en favor de la reforma judicial de la actual gobierno de la vicepresidenta Claudia Sheinbaum? Esta reforma amenaza al Poder Judicial y muchos argumentan que es un paso hacia la concentración del poder nunca antes visto precisamente en la historia del país. Y como les decía, en este episodio analizaremos estos temas: el papel de los populismos en México y América Latina, el impacto en la división de poderes y el Estado de Derecho, desde luego, y las implicaciones de figuras populistas en otras regiones como en Europa, como líderes como Putin y también como pues Erdogan. Vamos a hacer justamente este análisis. Acompáñenme. Este es un fenómeno típico de los regímenes populistas: debilitar la división de poderes. Los gobiernos populistas, sean de izquierda o de derecha, suelen concentrar el poder en el Ejecutivo y desmantelar las instituciones que funcionan como contrapeso. Este es el caso en México, donde las instituciones independientes como la Suprema Corte, el Instituto Nacional Electoral, están bajo amenaza. No solo ellas, también van a desaparecer al INAE, a la COFESE, etcétera. Todo organismo que tiene una tendencia a tener un contrapeso será tristemente será desaparecido por Morena. Estos que se dicen demócratas, pero que no les gusta la división de poderes porque argumentan una falsedad, dicen que son caros estos institutos. Imagínense. ¿Y qué implica estas acciones? ¿Qué implica para los ciudadanos esto? ¿Sabe que usted, en primer lugar, afecta a la confianza, desde luego, en la justicia, en la aplicación de la justicia, y desde luego la transparencia? Si el poder, por ejemplo, judicial de la federación se alinea con el poder ejecutivo y los órganos autónomos, pues nosotros, los ciudadanos, perdemos una vía importantísima, fíjese usted, para cuestionar o revisar decisiones gubernamentales, y de esto perdemos la capacidad de exigir al gobierno. Eso sería el problema grave. Y mire usted, un problema grave del populismo, uno de los tantos problemas graves del populismo, es que crea justamente una narrativa de ellos contra nosotros, dividiendo. Imagínense usted, lo más grave de todo es que divide a la sociedad entre quienes apoyan al líder supremo y quienes se oponen, que los ven precisamente como enemigos. En muchos casos, justamente esta retórica genera conflictos sociales graves y profundos, y mina, además, sobre todo mina las instituciones que deberían, por ejemplo, de servir a toda la sociedad en general y no a los grupos necesariamente afines al gobierno, no solo a un grupo político, como por ejemplo lo que sucede en Venezuela, que apoyan solamente a Maduro, o a la gente de Maduro solamente le apoya y le dan beneficios, o solamente a la gente de Ortega, y ha comenzado a suceder en México tristemente, y lo vamos a ver seguramente en Estados Unidos con el triunfo de Trump, ¿verdad? Aquí en México, si eres de Morena, pues tú tienes todo el apoyo. Es decir, en los discursos, si usted se da cuenta, la retórica, es decir, yo apoyo a Morena, yo apoyo a los que apoyan la 4T, porque estos populismos que están basados en el caudillismo, ¿verdad?, están basados en el seguir a las personas y no a las ideas y en los principios, se basan justamente en eso, en que creen tener la verdad absoluta de todas las cosas, y esto es totalmente falso.
Así que, pues bueno, esos son los populismos que nos han generado este tipo de gobiernos. Además, son totalmente ineficaces. Y mire usted, no solo en México, el populismo de izquierda y de derecha han dejado, mire usted, una huella profunda en América Latina, y los ejemplos están ahí, son muchos. Vemos que son claros, por ejemplo, en países como Venezuela, que está deshecho, con Nicolás Maduro, en Nicaragua, por ejemplo, con Daniel Ortega, y más recientemente en Argentina, unos de izquierda, unos de derecha, donde el péndulo entre izquierda y derecha muestra la polarización y desconfianza que hay en el electorado y sobre todo en los ciudadanos, pero estos populismos han hecho de muchos países verdaderamente un desastre. El ejemplo que tenemos pues más consistente es justamente el de Venezuela, donde imagínese usted, de ser el país más rico de Latinoamérica o uno de los más ricos, hoy se ha convertido en el más pobre. ¿Y qué decimos de Nicaragua? Una dictadura en la cual Daniel Ortega ha enloquecido tanto, imagínese usted, que ha perseguido a sus propios correligionarios y que ha perseguido a su propia hijastra, imagínese usted, que sistemáticamente la violó durante años. Esos son los populismos en América Latina y en otras regiones del mundo también los hay. Y mire usted, un problema grave del populismo, uno de los tantos problemas graves del populismo, es que crea justamente una narrativa de ellos contra nosotros, dividiendo, imagínense usted, lo más grave de todo es que divide a la sociedad entre quienes apoyan al líder supremo, y quienes se oponen, que los ven precisamente como enemigos. En muchos casos, justamente esta retórica genera conflictos sociales graves y profundos, y mina, además, sobre todo mina las instituciones que deberían, por ejemplo, de servir a toda la sociedad en general y no a los grupos necesariamente afines al gobierno, no solo a un grupo político como por ejemplo lo que sucede en Venezuela, que apoyan solamente a Maduro, o a la gente de Maduro solamente le apoya y le dan beneficios, o solamente a la gente de Ortega, y ha comenzado a suceder en México tristemente, y lo vamos a ver seguramente en Estados Unidos con el triunfo de Trump, ¿verdad? Aquí en México, si eres de Morena, pues tú tienes todo el apoyo, es decir, en los discursos, si usted se da cuenta, la retórica, es decir, yo apoyo a Morena, yo apoyo a los que apoyan la 4T, porque estos populismos que están basados en el caudillismo, ¿verdad? Están basados en el seguir a las personas y no a las ideas y en los principios, se basan justamente en eso, en que creen tener la verdad absoluta de todas las cosas, y esto es totalmente falso. Así que, pues bueno, esos son los populismos que nos han generado este tipo de gobiernos, además son totalmente ineficaces. Y mire usted, además, el populismo a menudo, ¿verdad?, se presenta desde luego como la solución mágica a problemas estructurales en los países. Pero fíjese usted, los resultados suelen ser mucho más pobreza en los países, menos inversión extranjera y desde luego un debilitamiento sustancial de los derechos humanos. El caso, por ejemplo, de Colombia, que es paradigmático, también es preocupante. Políticas polarizantes, por ejemplo, están desalentando las inversiones extranjeras y ahondando la división política. Mire usted el ejemplo de los Estados Unidos hoy, ¿verdad? A Donald Trump le resultó mucho más provechoso, ¿verdad? Mucho más provechoso la división, es decir, dividir a su propio pueblo, decir que las cosas están divididas, la polarización, ¿verdad? A un líder que unifique. Esos son los populismos tienden a dividir, y justamente esa receta la han ido aplicando también en México. Ve a Venezuela, ve a Nicaragua, les debo repetir estos ejemplos porque están ahí, ciudadanos, no seamos tontos, están ahí, la historia no se equivoca. El culto a las personalidades, a la personalidad del populismo ha provocado a través de la historia de la humanidad unos desastres terribles. Y bueno, aquí están justamente estos casos que son realmente paradigmáticos. Y mire usted, a nivel global, el populismo desafortunadamente también está en ascenso. Por ejemplo, vemos
la posible reelección, bueno, la reelección de Donald Trump en los Estados Unidos, que prácticamente, bueno, es un hecho, será el próximo presidente de ese país, como un fenómeno realmente preocupante en el mundo. Trump, le comento, representa una versión extrema del populismo de derecha en el mundo, con una retórica totalmente divisiva y políticas que priorizan, por ejemplo, los intereses nacionales a expensas, por ejemplo, de la cooperación internacional. No le importa lo que pase, ¿verdad?, con los migrantes, no le importa lo que pase de manera externa, la OTAN hay que se la saber como pueden, es decir, no tiene una visión realmente exterior, es cerrarse al mundo, y estos populismos son verdaderamente graves, son fenómenos que de una o de otra manera nos pueden conducir, entre mayores nacionalismos existen, nos pueden conducir finalmente a conflictos internacionales muy serios y muy graves. No quiero hablar aquí de otro tipo de fenómenos que serían muy aventurado decir, pero hay quienes afirman que inclusive se puede provocar con la llegada de Trump al poder una tercera guerra mundial. Desde luego que tampoco podemos dejar de mencionar lo que está ocurriendo precisamente allá en Rusia, ¿verdad? Es un icónico, ¿verdad? Vladimir Putin es una iconografía, ¿verdad?, de lo que sucede allá, y también de Recep Tayyip Erdogan en Turquía. Ambos líderes han centralizado el poder y desde luego reducido las libertades de manera extrema, las libertades civiles. En Rusia, por ejemplo, Putin ha utilizado su poder absoluto para silenciar a los críticos y a los opositores y perpetuarse en el poder, perpetuarse en el cargo, mientras que pues este sujeto Erdogan allá en Turquía ha minado las instituciones democráticas de ese país, y por ejemplo en Turquía ha promovido un régimen con tintes totalmente autoritarios, ¿verdad? ¿Cuántos periodistas han emigrado de Turquía porque han sido perseguidos, y otros tantos han sido asesinados brutalmente, ¿verdad? Esos son los populismos, ¿verdad?, basados en la centralidad de la persona, ¿verdad?, que les dan más peso a la fidelidad a los líderes, independientemente si sean buenos o sean malos. Los líderes se construyen con una imagen como casi un semidios, diciendo que pues ellos de una u otra manera nunca se van a equivocar. Llama la atención estos dos grandes líderes en el mundo, que son un ejemplo de este populismo absurdo, basado también en un presidencialismo. Y bueno, usted se preguntará, ya para cerrar, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Qué podemos hacer nosotros que a veces nos creemos tan impotentes? ¿Cómo podemos, como ciudadanos, les decía yo a usted, evitar estos populismos y proteger desde luego nuestras democracias, porque estamos a expensas de ellos? Y mire usted, uno de los errores más comunes es justamente seguir ciegamente a los líderes carismáticos. No los siga, ya sean figuras como Donald Trump en los Estados Unidos, o bien, aquí qué le puedo decir, en México, a López Obrador, ¿verdad? Son líderes, son humanos, igual que usted, se equivocan igual que usted. El problema radica precisamente en poner toda nuestra confianza en una sola persona, en lugar de en los valores y principios que deben de guiar justamente a una democracia y a una sociedad y a una nación saludable. No hay que poner los huevos, como dicen, en una sola canasta, porque fíjese usted, el populismo se nutre precisamente del culto a la personalidad. Aman que los adulen, ¿verdad? Nos hacen creer que una sola persona pues tiene todas las respuestas a todos los problemas, y que él o ella es quien debe de resolver todos nuestros problemas, y esto es totalmente falso. Pero fíjese usted que esta mentalidad es muy peligrosa, porque los líderes también se equivocan, como le decía, y si concentramos todo el poder y la confianza en una sola persona, ponemos en riesgo justamente nuestra capacidad de exigir rendición de cuentas claras
El poder es abusivo por naturaleza, no hay que dejarnos. Por eso, fíjense usted, es fundamental que como ciudadanos, ¿verdad? Ciudadanos activos, enfoquemos nuestra lealtad en las instituciones, no en las personas, en las instituciones, en las ideas y en los valores democráticos, no en las personas. Este es un defecto de los mexicanos. Las instituciones, como por ejemplo el Poder Judicial de la Federación, el Congreso y desde luego los organismos autónomos que están a punto de echarse, están diseñadas precisamente para funcionar como un sistema de equilibrio precisamente y contrapeso. Estos contrapesos justamente esenciales para limitar y acortar el poder del cual quiere el líder asumir, ¿verdad? Y ganar más, y así podamos proteger nuestros derechos humanos, porque no nos queda de otra, fíjese. Y no nos queda de otra, no hay de otra. Tenemos que actuar como ciudadanos, tomar la responsabilidad en nuestras propias manos. Por ello es crucial recordar precisamente que las ideas y los valores, y como ya le dije a usted, como la justicia, como la libertad, como el respeto irrestricto a los derechos humanos, son mucho más, pero mucho más importantes que escuchen muy bien, que cualquier figura pública. Los líderes vienen y van, pero los principios democráticos y los derechos de los ciudadanos, los derechos humanos fundamentales, deben y tienen que permanecer intactos. Y fíjese usted, si mantenemos esto en mente constante, estaremos mejor preparados, porque esos líderes siempre van a querer subir al poder, para resistir las promesas simplistas, porque son simplistas del populismo, ¿verdad? Que pretenden resolver todo de manera mágica. Y mire usted, le digo en conclusión, la mejor manera de proteger la democracia en nuestro país y en todos los países es educarnos, analizar con sentido crítico lo que los líderes dicen y recordar que escuchen y bien usted, ninguna persona debe ser más importante que los principios, se lo vuelvo a repetir, aunque sea repetitivo, de la justicia y de la libertad. Nadie está por encima de la justicia y de la libertad. Así podemos construir una sociedad pues mucho más fuerte, mucho más justa para todos. De lo contrario, pues estaremos al vaivén de estos líderes que finalmente lo que pretenden es abrazarse en el poder político, ¿verdad? Y permanecer en el poder. Poco les importamos. Espero les haya gustado a ustedes, pues, este pequeño podcast que hicimos, ¿verdad? Sobre el populismo y los riesgos del populismo en el mundo, ¿verdad? Porque es importante saber que pues estos populismos, como está la canción de fondo de Molotov, ¿verdad? Entre más poder le das al poder, ahí está, ¿sabe usted? Si más duro te van a venir a joder. Si usted desea, ¿verdad? Que con ella abrimos, por cierto. Si usted desea que hablemos de un tema importante, pues llámenos. Estos podcasts los hacemos precisamente como un principio de la revolución de la conciencia, como para poder concienciar a todos de lo que estamos viviendo, y no solamente en México, sino en el mundo. Si usted tiene algún tema o si usted quiere participar en ellos, adelante. Aquí les esperamos. Nos escuchamos y nos vemos la próxima. Y antes de finalizar, ¿verdad? Vamos con la recomendación musical. Hoy les tengo preparado una excelente recomendación. Es muy breve y es la siguiente. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la recomendación musical? Hay una pieza maravillosa que siempre he amado desde hace muchos años, desde que era pequeño, ¿verdad? Mi padre solía ponerme los discos cuando eran acetatos, hace ya muchos años, de estos grandes conciertos, hablando justamente de la reunificación alemana. Por esta época, por noviembre, se cumplen ya algunos ayeres, creo que 25 años de la reunificación alemana. Justamente les voy a hablar de una serie de conciertos que se llaman los conciertos de Brandenburgo, esa puerta famosa que está ahí en Berlín y que fue así objeto de tantas batallas, de tantas cosas, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial y de muchas cosas otras. Así como de cosas malas, la división del muro, ¿verdad? Ahí pasaba el muro de Berlín, pero entre otras cosas también
una serie de conciertos escritos por Johann Sebastian Bach increíbles. Desde mi punto de vista, una de las obras cumbres de la música barroca. Y estos conciertos, llamados así, por la puerta de Brandenburgo, ¿verdad? Que, como ya le dije a usted, son de Johann Sebastian Bach, son precisamente una serie de 6 conciertos, ¿verdad? Increíblemente hermosos, compuestos en 1721, ¿verdad? Y que se destacan, fíjese usted, como una de las cumbres maravillosas en el periodo de la música barroca y de toda la música, y en su estilo pues muy particular y muy característico. Bach los escribió en honor, ¿sabe a quién? A Christian Ludwig, margrave de Brandenburgo, ¿verdad? El cuidador de la puerta de Brandenburgo, y se los presentó justamente en este intento por ganar su patrocinio, aunque el margrave nunca los interpretó ni apreció de ninguna manera en su totalidad, ¿verdad? Tristemente así pasa. Estos conciertos pues no solo fueron innovadores para su época, sino también por su estructura musical en la que fueron escritos, sino que también desafiaron, fíjese usted, las normas. Son totalmente diferentes de lo que escribió Bach, de la música de la época. Si usted los escucha y lo está escuchando de fondo, son muy diferentes. Cada uno de estos 6 precisamente conciertos está escrito para una instrumentación única. Por ejemplo, hay partes que son de puro clarinete, desde flautas, como le decía usted, hasta violines, hasta cornos. Todavía no existían los cornos franceses, pero sí trompetas, las cuales permite precisamente a cada uno tener una característica muy distintiva. Cada concierto es particularmente diferente. Por ejemplo, el primer concierto incluye instrumentos de viento, trompetas, ¿verdad? Incluye, lo cual era inusual en ese momento. El oboe, que tiene un sonido muy particular, mientras que, por ejemplo, el tercer concierto se compone solo de cuerdas, por ejemplo, el violín, el clavecín, etcétera, otorgándole un carácter mucho más sobrio y melódico. Otra característica es que los conciertos de Brandenburgo destacan y también por su profunda riqueza melódica. Son muy melódicos, y por el diálogo constante precisamente entre solistas y orquestas. Parece que estuvieran contestando, ¿verdad? El solista con la orquesta, reflejando precisamente el dominio de Bach, este gran músico alemán, en el contrapunto y con la armonía, algo realmente maravilloso. A lo largo de los siglos, estos conciertos han sido reinterpretados numerosas veces y revalorados y valorados, no solo como estas obras de simple entretenimiento musical, sino como estudios completos. Hay quien se ha dedicado a estudiar completamente la estructura y la forma de estos conciertos, la forma musical de los conciertos de Brandenburgo. Como les decía, estos conciertos, ¿verdad?, son en definitiva, fíjese usted, un testamento de la creatividad y el genio y virtuosismo de este gran músico alemán que admiro mucho, que es Johann Sebastian Bach, mostrando cómo la música, fíjese usted, puede combinar una belleza espectacular, una complejidad y una estructura en perfecta armonía. Eso es lo que amo. Es una conjunción de esos conceptos perfecta en la música. Es algo profundamente maravilloso escucharlos. Ustedes los están escuchando de fondo, y con esto nos quedamos, con esta recomendación musical. Ya voy a empezar a subir solo el segmento de la recomendación musical, aparte del podcast, para que quienes no quieren escuchar de política pues puedan escuchar solo la recomendación musical. Si tiene usted alguna recomendación, no soy un gran ilustrado en la música clásica, lo único que sí es que me emociona mucho escuchar la verdad, y siento una gran emoción. Me gusta compartir con ustedes lo que a mí, de una o de otra manera, me puede llegar a emocionar. Nos escuchamos y nos vemos la otra semana. Cuídense. Bye. Quédense con Brandenburgo, con los conceptos de Brandenburgo y con Bach. Bye. Cuídense. Un saludo.